Yo fui 30 años profesora de poesía latinoamericana en la universidad. Trasegué mucho con toda esa poesía latinoamericana. Bueno, tengo grandes afectos. Ellerson también es un poeta que me gusta mucho. Pero mis dos grandes amores son José Watanabe y Blanca Varela. A los dos los conocí personalmente, pero fui verdaderamente amiga de José Watanabe, ¿sí? Con el que tuve una correspondencia. Y bueno, conocí a José Watanabe de la manera más extraña en Londres en 1997. Estábamos en una recepción. Las recepciones de la cultura son siempre dadas por la Embajada de México, que es la que siempre tiene plata para la cultura, ¿sí? Y ahí estábamos en un rincón y empezamos a conversar y llegamos al tema de que odiábamos los aviones, que nos daban miedo los aviones. Y ahí tuvimos una breve charla y él me regaló 2 libros y yo seguramente le regalé a él algo. Como pasa con esos libros que le regalan a uno en estos encuentros, yo me fui, los puse en la mesa anoche y esperaron ahí un tiempito hasta que le llegó su hora. Y me acuerdo que empiezo a leer a José Watanabe y empiezo a sentir esa fascinación. O sea, no hay mejor regalo para un poeta que un poeta nuevo que uno no conoce y que le está regalando algo extraordinario. ¿Cuál es el camino? Hay una exigencia del medio y del propio público que espera que el espacio dedicado a los deportes sea de la exaltación de la figura o el de sí, pero a mí me queda claro también otra cosa, en la mano con lo que contaba Jenny. Yo creo que el lugar para ese tipo de cosas no es la televisión, ni tampoco son los diarios deportivos de 50 céntimos, ¿no? Ellos tienen una función, tienen un mercado y es perfectamente... es entretenimiento. Sí, y está muy bien, hay un mercado para eso, por lo tanto no tiene nada de malo. No debemos exigirle tampoco al Bocón pues, que haga investigaciones sobre, no sé, los inicios de Alianza Lima en el estudio 1901. No, de acuerdo, pero yo sí tengo la sensación de que proporcionalmente son mucho más, que hay muy pocos esfuerzos de periodismo obviamente serio que exijan que el lector mismo también tenga el nivel. Leer narrativa, me parece, implica el querer saber qué pasa a continuación. Si uno no quiere saber qué es lo que sigue, no tiene sentido leer una narración. Por eso el ensayo es diferente y por eso la poesía tiene otras estrategias, incluso otro lenguaje, ¿no? Finalmente la narrativa es un arte secuencial y uno quiere saber qué pasa. Y si no quiere saber qué pasa, fracasó como narrativa, aunque tenga valores verbales y estéticos, ideológicos e intelectuales, ¿no? A mí me pasa crecientemente con narrativa contemporánea, que después de leer 5 páginas admirables me niego a leer una 6ª página admirable porque no me interesa lo que pasa, ¿no? El policial o esta tradición, digamos, de la narrativa de misterio, de indagación, etcétera, me parece que tienen varias tácticas literarias que ayudan como a resolver esta especie de problema o intentar resolver esta especie de problema, y una de ellas desde luego es la dosificación de la información, que no sé si se equivalga a directamente a la mentira o al engaño. Más bien hablaría de una especie de verdad dosificada, de información que va llegando a cuentagotas, pero que se fundamenta, de manera que cuando sucede es lógico que pase tal cosa o que se revele tal cosa, pero tarda en llegar ese momento, y la tensión que nos lleva a ese punto es lo que nos ayuda a seguir con la lectura. Realmente, si lo que yo hubiera querido hacer fuera una especie de alegato en torno a la migración centroamericana en México, bueno, habría hecho algo mucho más efectivo, que es una pancarta. Transmitirlo de esa manera como tal, ¿no? Una novela pues implica otras cosas y en realidad no tiene como la respuesta, sino en todo caso ciertas preguntas que lanza a la mesa mediante la narración.